Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya tenía pensado grabar el día de hoy, lunes, esta guía de Han Solo Casino. Y es justamente lo que me ha motivado a hacer la pregunta semanal en esas encuestas, preguntando si te divierte jugar a Star Wars Unlimited y si te hace feliz. Y es que a mí este deck me hace muy feliz y me divierte una barbaridad. Me divierte una barbaridad porque es que es otra historia, es otra cosa. Hay un comentario muy bueno que le dejaron en pues, la persona que publicó este deck, que luego vamos a ver su nombre. Le dijeron, te has pasado Star Wars Unlimited, ¿no? O sea, como que has logrado hacer lo que el juego te está pidiendo que lo lleves al máximo nivel, ¿no? Al máximo punto, que es esa parte de Unlimited. Este deck viene en esa dirección. Y he de decir que si siempre más o menos estoy siguiendo el mismo esquema, hoy lo vamos a romper un tantito, ¿vale? Lo vamos a romper un poco, sobre todo en el punto número 3, porque este deck merece otra cosa. ¿Qué estilo de juego nos presenta? Es un juego muy mid-range. Para ello vamos a utilizar un poco de pseudo rampeo, aprovechando la habilidad, la acción que tiene Han Solo, ¿vale? Que es un juego totalmente distinto a todos los líderes que hay actualmente en el juego, o sea, es otra cosa. Vamos a poner en mesa muchas estadísticas, muchas unidades con mucha fuerza, mucho daño, mucha vida. Y bueno, le vamos a decir al rival, ¿eres capaz de lidiar con todo este valor que te estoy poniendo en mesa? ¿Eres capaz de parar todo lo que te puedo poner en mesa? Si la respuesta es sí, vamos a perder. Si la respuesta es no, nos vamos a divertir y vamos a ganar casi siempre. Casi siempre, es un poco tontería decirlo, ¿no? Vamos a ganar bastantes partidas gracias a ello. Ojo, este deck trae muchísima magia a la mesa, ¿vale? Y tenemos que estar de acuerdo con ello. Y el rival también, cuando descubra nuestra magia. Pero toda magia conlleva cierto riesgo, ¿vale? Y la parte que va a hacer que tú puedas ganar partidas, que podamos ganar partidas con este deck, es controlar de algún modo este riesgo. La parte positiva es que cuando esté todo perdido, cuando creas que ya no hay mucho que puedas hacer, de pronto hay cierto descontrol que tú no controlas, valga la redundancia, que tu rival tampoco, y que puede hacer que regreses a partida gracias a la magia de este deck. Y por último, diversión. Si no, ¿puede ganar partidas? Sí. ¿Va a ganar torneos de 3, 4 rondas, aunque sea a nivel local? Puede ser que te des la sorpresa, pero no es un deck súper consistente, ¿vale? Yo creo que si lo dominas fuerte, esta versión, porque hay muchas, ¿vale? Si dominas fuerte esta versión, yo creo que un 2-1 puedes hacer en un torneo de un local. Y en cuanto vayan saliendo más cartas, más consistente se puede hacer y más locuras se pueden llegar a hacer con este deck. Por tanto, el límite es el cielo, ¿no? O sea, hay que aprovechar este tipo de decks para, sobre todo, enfocarlos en dirección de divertirnos, ¿no? Llevas varios torneos yendo con decks muy metas. Vente al lado de la diversión, porque de verdad este deck va a poder hacer que te diviertas y experimentes un juego muy distinto. Empezamos con el líder y con la base. Vamos a verlo por separado, porque con la base hay distintas opciones, ¿de acuerdo? Han Solo, ¿qué nos aporta Han Solo? Bueno, es un líder, astucia, heroísmo, que sale cuando controlamos 6 recursos o más. Y aquí es donde cobra mucho sentido lo de controlar. No es que tengo, no, es cuando controlamos 6 recursos o más. Porque la acción que trae Han Solo a la mesa, que es lo que decía que es algo diferente a todo lo que se está viendo en otros líderes, es que podemos girar a Han Solo para colocar desde nuestra mano una carta en la zona de recursos. Es un pseudo rampeo, ¿vale? Para que no sepa quién es que rampear, es acelerar el número de recursos que podemos tener en la mesa, ¿vale? Para, de ese modo, sacar cosas mucho más grandes, mucho más pesadas y, en teoría, de más valor, ¿no? O sea, en teoría, cuanto más cuesta una carta en recursos, en teoría su poder es mayor en la mesa, ¿no? El efecto, las estadísticas, habilidades, lo que sea. Pues el rampear lo que nos permite es poder llegar a sacar mucho antes estas unidades, estas cartas de tanto valor. Pero tiene truco. Tiene truco, y es que al comienzo de la siguiente fase de acción, es decir, ya hemos colocado nuestras cartas, hemos robado 2, hemos elegido qué carta ponemos a recursos, comienza la fase de acción, ahí, en ese preciso momento, ese recurso que pusimos de modo gratuito, pagando desde nuestra mano, ¿no? Girando a Han Solo, un recurso tiene que ir a la pila de descartes. No tiene que ser exactamente la carta que hemos puesto, pero si hemos puesto una, ya veremos que podemos llegar a poner 2. Si hemos puesto un recurso se tiene que ir. Y esto va a ser clave poder manejarlo. ¿Por qué decía que podemos llegar a poner 2? Bueno, porque Han Solo, cuando lo desplegamos, ¿no? Cuando ya tenemos 6 recursos y lo desplegamos,
cada vez que ataque, vamos a poder poner la carta superior de nuestro deck, el top deck, lo vamos a poder llevar a nuestra pila de recursos y va a estar preparada. Por tanto, vamos a poder utilizar esos recursos que ponemos temporalmente con Han Solo para jugar cartas de nuestra mano, para girar unidades y pagar acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un 4-6... estadísticas decentes, muchos líderes que salen con 6 recursos tienen más o menos estas estadísticas, con pequeñas variaciones, y entonces, si giramos a Han Solo y ponemos un recurso de nuestra mano, llegamos a 6, por ejemplo, y desplegamos a Han Solo y luego atacamos con Han Solo, vamos a poner otro recurso más. Por eso va a haber ocasiones en las que vamos a poder tener 2 recursos temporales en nuestra pila de recursos y vamos a tener que descartar 2 cartas de nuestros recursos a la pila de descartes. Y en cuanto a la base, bueno, la persona creadora de este deck, ahora le voy a presentar quién es, él la juega con la de 25. Yo la estuve jugando muchísimo tiempo con la de 30, ¿vale? Este es de los decks que he jugado mucho para poder traer una guía muy potente para ustedes, ¿de acuerdo? No solamente desde la teoría. Tocará que algún día traiga cosas desde la teoría porque no me da tiempo a jugar todo, ¿ok? Pero yo lo estuve jugando muchísimo con la base de 30. Y es cierto que pierde sorpresa, por esa parte de que no puedes usar ambush, dar emboscada a una unidad que esté en tu mano. Por otro lado, no hay tantas unidades con las cuales quieras llegar a hacer esto. Las hay, pero no hay como una grandísima unidad como el batallón de leales que le vas a sacar muchísimo valor y va a ser sorpresivo y va a dar la vuelta a la partida porque eres capaz de one-shotear al líder del rival. Pero sí las hay. Entonces, recomendación, es un deck complicado, es un deck difícil, iba a ser una palabra fea, es un deck difícil de jugar, por tanto, orientación, propuesta, jueguen primero con la de 30 y cuando aprendan a detectar esos momentos en los que sí o sí quieren usar una unidad desde la mano con emboscada, se pasan a la de 25 y experimentan, pero lo dicho, yo con la de 30... sin ningún problema. Pasamos al deck y bueno, lo primero que les quiero mostrar es esta amalgama de colores, ¿vale? Es una locura, porque ahí estamos viendo que era base verde y Han Solo es amarillo y blanco. Y ahí estamos viendo que tenemos cartas rojas, tenemos cartas azules y tenemos cartas negras, tenemos cartas de maldad, de vigilancia, de agresividad, tenemos una mezcla de todo y dirás, ¿pero cómo? ¿Vas a pagar un montón de sobrecoste por...? O sea, la carta azul-negra es un +4 para jugar a desde mano. Es una locura. ¿Cómo funciona este deck? Bueno, les presento el deck de Bobby Sapphire, ¿vale? Es un deck muy divertido, les digo. Y la gracia es que efectivamente hay cartas súper pesadas, cartas de mucho valor, mucho coste 7, luego vamos a ver un poquito por qué es esto, y cartas de muchos aspectos. Vamos a tener cartas que nos van a dar mucha velocidad al deck, nos van a permitir jugar cartas directamente desde ahí, nos va a permitir robar cartas, nos van a permitir saber qué viene en nuestro deck para tomar decisiones y luego vamos a poder llegar a bajar unidades, o jugar unidades, mejor dicho, jugar que bajar, unidades muy potentes, de mucho impacto, donde el rival diga, pero ¿y esto de dónde vino? ¿No? Y es que al final todo esto es una apuesta, pero como dije antes, una apuesta controlada. Y es que efectivamente hay riesgo, ¿no? Estas dos cartas definen el riesgo un poco que engloba este deck. Por coste 3, eres mi única esperanza. ¿Recuerdan que yo puse esta carta como gracias por participar? Que era injugable. Bueno, es que un deck tan loco como este es donde estas cartas de pronto brillan mucho y tienen mucho valor. Miramos la primera carta de nuestro mazo y podemos jugarla, ¿no? O sea, pagamos 3, podemos mirar la carta superior, la podemos jugarla y cuesta 5 menos. Entonces, 5 menos más... si restamos los 3 que ya hemos pagado, estamos ahorrando como 2 recursos, ¿de acuerdo? A cambio de poder jugar lo que está en nuestra parte superior del deck. Si a nuestra base le quedan 5 puntos de golpe, 5 vidas o menos, esa carta va a salir, nos va a costar gratis. Esto a mí me ha pasado 0 veces, ¿vale? O pierdo mucho antes de que esto tenga algún cierto valor, o gano muchísimo antes y mi base casi ni ha sido tocada o ha recibido un poquito de daño. O sea que esa parte la podemos obviar en este deck. Pero es cierto que ahorrarnos esos 2 para acelerar nuestro deck, sobre todo si sabemos lo que viene, sale muy bien en este deck concretamente. Y a su lado tenemos No te pongas nervioso, Don't get cocky en inglés. Cuesta 4, es otro evento y es elegimos una unidad, ¿no? Normalmente vamos a elegir la carta del rival. ¿Por qué? Porque lo que vamos a empezar a hacer es revelar cartas de nuestro deck, ¿de acuerdo?
hasta que queramos, hasta que llegamos hasta aquí o hasta que hayamos mostrado un máximo de 7 cartas. Si el coste combinado de todas esas cartas que hemos revelado es 7 o menos, vamos a hacer ese daño, ¿no? Ese coste sumado, vamos a hacer ese daño contra la unidad a la que hemos seleccionado. Si nos pasamos, no tiene ningún tipo de efecto, ¿vale? Entonces, elegimos una unidad de coste 3, revelamos jugamos por 4, no te pongas nervioso, revelamos el tope deck y sale justamente eres mi única esperanza. Vamos a hacer 3 dañitos a esa unidad, como no necesitamos mucho más, vamos a parar ahí, ¿de acuerdo? Y ya está. Luego, esa carta que hemos revelado utilizando no te pongas nervioso, por ejemplo, en este caso, eres mi única esperanza, no la descartamos, sino que va a la parte inferior de nuestro deck. Si hemos sacado 2, 3 cartas, las vamos a barajar y las vamos a poner en la parte inferior de nuestro deck. Eso es una mecánica global de todas las cartas que nos ayudan a mostrar cartas de nuestro deck, ¿no? You Win, Vader, no te pongas nervioso, hacemos siempre eso. Por tanto, es un evento que nos va a permitir, sin tener claridad, en teoría, de lo que tenemos en el deck, lidiar con amenazas que nos vaya poniendo el rival. Cuando tengamos 4 recursos exactos, ¿es jugable? Sí. Si de pronto nos ha sacado a Sabine, que vive 5, y queremos quitarnos de la mesa, claro, tener un takedown en la mano sería maravilloso, pero este deck no lleva takedowns, es amarillo, aunque tenga todos los colores, ¿vale? Es amarillo, verde y blanco, por tanto, podemos intentar buscar una carta que cueste 5 o varias que sumen un coste 5 o superior sin pasarnos de 7 y lidiar con esa amenaza que nos ha puesto el rival, por ejemplo, Sabine, Boba, etcétera, etcétera. Quien no quiere riesgo, que no juegue este deck. Ahora bien, controlado, ¿vale? La clave de esto, y créanme, yo he jugado el deck, fácilmente habré jugado mis 20 partidas, ¿vale? Habrá gente que las habrá jugado 35, 40 partidas, no lo sé. Yo les aseguro que la clave, el corazón de este deck son las cartas anteriores y estas. La gente sobre todo se va a ir a You Win, ahora vamos a ver por qué, las cartas que puedes bajar con el You Win, sí, eso lo puede hacer cualquier deck, pero, para que funcione todo lo que quieres hacer con este Han Solo Casino, estas 3 cartas son esenciales. Son las cartas que necesitas, que buscas y que quieres tener en mesa bastante tiempo para poder controlar todo el riesgo que hemos visto anteriormente. R2, en cuanto la jugamos o hacemos ataques con él, vamos a poder mirar la carta superior de nuestro deck y si nos gusta la dejamos ahí, si no nos gusta la llevamos a la parte inferior de nuestro deck. Listo. R2, en cuanto lo jugamos o atacamos con él, vamos a poder decir un número y vamos a revelar después la carta superior de nuestro deck. Si acertamos el número, la robamos. Si no, la dejamos ahí. Y por último, Ezra Bridger. Cuando ataquemos con él y sobreviva, ¿vale? Tiene que sobrevivir al ataque. Vamos a poder mirar la carta superior de nuestro deck y podemos elegir entre jugarla pagando su coste, dejarla ahí o descartarla. ¿De acuerdo? Entonces, estas 3 cartas, obviamente, creo que ya se están dando cuenta, es lo que nos va a permitir tener un control de lo que tenemos en la parte superior de nuestro deck. Por tanto, si regresamos la parte de riesgo, no hay tanto riesgo si ya sabes lo que tienes, ¿no? Si has atacado con R2 y sabes que tienes una carta de coste 6 en la parte superior y sale Sabine, dices, no te pongas nervioso y le quitas a Sabine y ya está, a seguir jugando, ¿vale? Entonces, hay cierto riesgo, pero tenemos elementos que nos ayudan a controlarlo. Y partidas donde no tienes a esta gente, puedes ganar porque el riesgo te puede salir bien, porque el deck está construido de un modo donde de pronto pueden pasar cositas, pero si no, seguramente te vas a estampar. Y si a esta mezcla le metemos Han Solo, hay mucha más magia, ¿vale? Ejemplo clarito. Tenemos a Eres mi única esperanza en la mano, ¿no? Y no sabemos qué hay en la carta superior de nuestro deck y nos da un poquito de miedo arriesgarnos. Atacamos con R2 o 3PO o incluso Ezra Bridger, ¿de acuerdo? Ya vemos lo que tenemos en la carta superior de nuestro deck y decimos, ok, si quiero porque a lo mejor es un Han Solo, si quiero porque es un Chihuahua, es decir, son cartas donde es un coste elevado, miramos nuestros recursos en mesa y decimos, ok, sí, me interesa jugarlo para acelerar el deck, bajar algo gordo y encima ahorrarme costes. Pero de pronto vemos que no tenemos suficientes recursos y que las matemáticas no nos dan, ¿no? Que el ahorro que podemos ganar con Eres mi única esperanza no es suficiente. Bueno, giramos a Han Solo, ponemos una carta que no queremos de nuestra mano como recurso temporal, después jugamos Eres mi única esperanza y de pronto hemos bajado a un Chihuahua muchísimo antes de tiempo, que es un mega centinela que va a poder lidiar bien con el agro rival, mucho antes de tiempo, ¿vale? Entonces Han Solo nos habilita a abusar aún más de estas mecánicas de
jugarnos un poquito y tener el riesgo ahí un poco más o menos controlado. Con Han Solo desplegado como unidad, podemos atacar con él. Esa carta superior que no nos gustaba la llevamos como recursos porque no la queremos robar, porque pongamos que es una carta negra-azul, ¿vale? Vigilancia maldad, que no queremos jugar de nuestra mano, que no queremos llevar a recursos en la ronda posterior porque ya tenemos otra carta destinada para ello, ¿vale? Pues con Han Solo atacando con él, vamos a poder llevarla directamente como recurso temporal y aprovecharla en ese preciso instante para bajar más cosas pesadas de nuestra mano o buscar otras cositas para eres mi única esperanza o para no te pongas nervioso. Y, como ya se ha dado cuenta, con no te pongas nervioso el número mágico era el 7. Todo al 7. Vamos a meter muchas cartas que cuestan 7 o que tengan un coste bastante elevado para poder lidiar contra cosas que tenga el rival y poder tener mucho valor, ¿no? Si nos fijamos en la curva, en las matemáticas de este deck, hay... Bueno, más o menos está equilibrado. 1, 2, 3, 4, 5, equilibrado con otros decks, ¿no? Una curva bastante decente, quizá bajita la de coste 2. Es cierto que de pronto se te puede atascar, pero luego veremos un truquito con esto. Pero con 7 tenemos 18 cartas que cuestan 7 recursos. Es una barbaridad. Pero muchas de nuestras cartas giran en torno a esto. Por tanto, no es ningún problema y vamos a poder llegar a jugar muchísimas de ellas. Por ejemplo, tenemos cartas potentísimas. Primero, solamente vamos a mirar el coste de recursos para no te pongas nervioso. Entonces, Luke Skywalker, Mace Windu, Han Solo, la 97 Legión y Conde Dooku van a hacer 7 daños, en cuanto las revelamos, 7 daños contra otra unidad de rival. Pero, obviamente, con a la U, ¿de acuerdo? Vamos a poder bajar muchas de estas unidades sin pagar el sobrecoste por la penalización de no tener esos aspectos entre nuestro líder y nuestra base. Por eso es que Luke Skywalker, Mace Windu y Conde Dooku entran en este deck, ¿no? Han Solo y la Legión la vamos a poder bajar de modo normal, incluso pagando nuestros recursos. También con Alau. Pero las otras 3 pueden ser cartas carísimas, sobre todo el Conde Dooku, si quisiéramos hacerlo de ese modo. Van muy enfocadas para jugarlas con Alau de refuerzo. Son cartas que tienen impacto directo. Luke Skywalker va a meter un -3/-3 o un -6/-6, dependiendo si una unidad nuestra ha sido derrotada previamente a jugar a Luke Skywalker, y además va a tener recuperación 3, así que nos ayuda a impacto directo de eliminar algo del rival y encima curarnos en el tiempo y unas estadísticas brutales, 6-7, mucha presión al rival. Mace Windu, emboscada, y si derrota una unidad, la vamos a volver a preparar. Han Solo, emboscada, y si derrota por completo al rival, no vamos a recibir daño, así que es una amenaza que está en la mesa y diciendo, como saques algo, te lo quito, te lo quito, te lo quito. Y Han Solo se va a quedar siempre ahí. Es una brutalidad de carta en este deck, en todos, pero en este deck es una brutalidad. La Legión, sus estadísticas van a ser tantas como recursos estemos controlando en esa ronda. Por tanto, entre el pseudo rampeo de Han Solo vamos a poder aumentar sus estadísticas si lo necesitamos, o si no, por el puro devenir de la partida, donde vamos a ir metiendo recurso, esta unidad cada vez va a ser más grande. Y si acabamos bajando un 12-12 en mesa, suerte el rival a ver cómo consigue lidiar con esta amenaza. Y Conde Dooku sale escudado. Y cuando lo jugamos podemos derrotar inmediatamente una unidad que tenga 4 de vida o menos restante. Bueno, una especie de removal a la vez que metemos una unidad resistente por ese escudado y con unas estadísticas decentes. Así que lo dicho, estas cartas, aparte de generar ese daño directo, son las que vamos a querer buscar normalmente más con nuestro Alau de refuerzo. Si quieren saber mucho más de esta carta, recuerden que saqué una guía en profundidad de todas las opciones que podemos tener. Bueno, ejemplos, obviamente, no saqué todas las opciones del juego mundo mundial, porque además esto se va a ir de locura cuando salgan set 2, set 3, set 4. Pero sí entré mucho en detalle de Alau. Espero que les guste, les dejo por aquí el link para que puedan acceder a él. Y ahora la pregunta es, ok, muy bien, podemos hacer un montón de magia, jugando cosas de la mano, haciendo daño, acelerando el deck, bla bla bla, el pseudo rampeo, todo lo que quieras, pero ¿cómo aguanto? Bueno, justamente vamos a ver ahora las cartas que queremos jugar al inicio de la partida para aguantar para los momentos mágicos de este deck. Defensor de la base eco, muy buenas estadísticas y centinela. La víbora estelar del consorcio, estadísticas decentes para el espacio, recuperación 2. Por tanto con la base de 25 para darle a ambos y si hemos ganado iniciativa, tener esa recuperación 2 nos va a permitir lidiar con navecitas del rival a la vez que nos vamos curando y por tanto aguantamos. Y obvio el marine combatiente, coste 2, 3-3, sin nada más. Estadísticas muy buenas para lidiar con el rival y aguantar. Más aguantar, el halcón milenario.
la Esperanza Brillante y Chihuahua. Esperanza Brillante, Bright Hope y Chihuahua, los dos tienen Centinela. Bright Hope además nos puede incluso permitir recuperar cartas que estén en la mesa en nuestra mano para robar, que puede parecer algo tonto y que muchas veces no le sacamos partido, pero justamente con Han Solo no lo necesitamos, porque si lo giramos mientras está en la base, cartas de nuestra mano se van a recursos y luego uno de esos recursos se va a la pila de descartes. Por tanto, es muy fácil que nos quedemos sin mano. Esperanza Brillante, recuperarnos un coste 1, como hemos visto de R2, para luego poder bajarlo otra vez y a cambio robar cartas para tener más cartas en la mano, es muy relevante y a veces va a ser clave en el devenir de la partida. Y Halcón Milenario, bueno, es 3-4 que entra preparada, es un pseudo ambus, no puede atacar inmediatamente, pero va a ser una herramienta que bajemos a la mesa que nos va a permitir lidiar rápido con las unidades del espacio del rival y todavía sobrevivir. Y si además hiciera falta, lo podemos mantener en partida. Y aquí hay un truquito, ¿no? Hemos visto antes que cuando comienza la fase de acción es cuando tenemos que descartar un recurso, ese pseudo rampeo falso que hemos hecho virtual, que hemos hecho con Han Solo, la descartamos. ¿Qué es lo mejor? El recurso que hemos girado para mantener al Halcón Milenario en mesa es el que vamos a llevar fuera. Si descartamos otro, vamos a perder efectividad de recursos activos para poder jugar cartas de la mano. Si tenemos 6 recursos, uno lo hemos girado para mantener al Halcón Milenario y otro lo estamos descartando por el pseudo rampeo de Han Solo, solo nos quedan 4 recursos para poder utilizar en esa ronda. Error, ¿vale? Descartamos el que hemos girado. Y recuerdo, podemos girar el que queramos y podemos descartar el que queramos. Así que miramos nuestros recursos, la que no nos guste, la giramos y es la que vamos a descartar. En cuanto al banquillo, y bueno, ahí veo que la imagen ha perdido un poquito de calidad, pero yo creo que ya lleva tanto tiempo el juego que por la pura imagen la estamos detectando todos. Hay variedad. Yo la verdad no he jugado con banquillo, he jugado con lo que tenía y he hecho mis cambios propios, que ahora les voy a explicar. Pero el banquillo, ¿qué nos aporta? Bueno, Spark of Rebellion. Podemos mirar la mano de nuestro oponente y podemos descartar la carta que más ganas nos dé de quitársela, ¿no? De que no nos pueda jugar en contra. A veces va a ser un evento, a veces va a ser una unidad. Lo importante es que elijamos a inicio de la partida cosas con las que no podamos lidiar. En mitad o al final de la partida, bueno, pues iremos ya a cosas muy fuertes, ¿no? De mucho valor. A su lado tenemos Waylay, un evento buenísimo, uno de los mejores eventos. Y, ojito, va a ganar, si ya es fuerte, va a ganar aún más valor en el set 2. Porque lo que nos permite es elegir una unidad y devolverla a la mano de su dueño. Así que normalmente vamos a elegir una unidad del rival. Si la acaba de jugar es prácticamente un turno perdido, salvo lo que tenga para atacar desde la mesa. Si aún no ha jugado nada, si tiene todos sus recursos activos, bueno, le obligamos a malgastar todo su turno en volver a jugar algo de su mano que ya tenía previamente. Así que carta muy buena para aguantar y para molestar al rival. A su lado, como está borroso, no me atrevo a decir el nombre porque no me acuerdo exactamente, pero bueno, es la navecita de 4-3-4 que sale la parte del espacio, pero que es la única nave a día de hoy, la única unidad a día de hoy que puede atacar a otra arena. La ventaja de si vamos a la arena terrestre es que le metemos un -2, -0 al rival. Así que posiblemente no vayamos a recibir daño o vamos a recibir el daño justo para sobrevivir y mantener nuestra amenaza en la mesa. Súper bien. Y a su lado ese 5-5-4 con ambus para tener impacto inmediato en partida. Está bien porque además le vamos a sacar valor del Alau. No estamos obligados a buscar cartas de coste 7, ¿no? Las que hemos mostrado antes para tener impacto. Y bueno, nos permite seguir bajando, por ejemplo, un R2 para intentar robar cartas de nuestro deck y mantenerlos en partida. Cambios. Y ahí he puesto una amalgama loca de cartas porque realmente entra todo. Como ya han visto, los aspectos no nos tienen que frenar a la hora de qué cartas incluir en este deck. Pero sí que cuantas más penalizaciones por aspecto metamos, más vamos a depender del ALAU o más vamos a depender de tener recursos en la mesa para poder pagar ese sobrecoste. Primer cambio, porteo de cantina, que es el que yo he hecho, ¿vale? Es el que yo he metido en mi deck porque no tengo Dooku's. No tengo Dooku's porque no colecciono maldad, no me da tiempo a jugar todo, no me da la vida, no me da la cartera, ¿vale? Entonces saqué a Dooku y metí al portero de cantina. Este portero de cantina con sobrecoste sería 7, que duele, pero lo puedes llegar a jugar porque el efecto es potentísimo. Es el Waylay, es poder regresar una unidad que está en la mesa a la mano del rival. Desde la U cuesta 5, por tanto te permite jugar algo de coste 2 para bajar el 3-3, para bajar un 3PO y generar robo.
lo que quieras. El portero en cantina a mí me está funcionando súper bien y lo he llegado a jugar de mano porque a veces tienes tantas cosas en la mesa que tienes letal, pero necesitas quitarte una amenaza del rival porque te va a ganar partida o porque es un centinela. Portero de cantina, lo regresas a la mano y para adentro con todo. Grogu. ¿Por qué Grogu? Bueno, es un coste 2 y entra muy bien en ese rol de aguantar mesa. Es un 2-0-5, o sea, 5 de vida es muchísimo y que si lo giramos como una acción vamos a agotar una unidad enemiga. Por tanto, nos va a permitir lidiar muy bien con los turnos iniciales del rival. Cartaza a tener en cuenta. Banda de recompensas. Ojito que ahí estaremos pagando 2 adicionales, ¿vale? Ya es un coste 8, pero tiene emboscada, por tanto tiene impacto directo y en cuanto la jugamos podemos recuperar un evento que estuviera en nuestra pila de descartes a nuestra mano. ¿Cuál vamos a querer recuperar? Normalmente a la U, porque tenemos un montón de costes 7 ahí, por tanto queremos volver a tenerla en la mano para el siguiente turno volver a jugarla. Es una opción, no es súper necesaria, pero es una opción que yo quiero explorar. Tenemos ese hostigador de coste 6, 4, 6, tiene emboscada, y cuando lo jugamos podemos recuperar una unidad de coste 2 o menos que estuviera en nuestra pila de descartes a nuestra mano. Nos viene bien porque con Han Solo queremos tener muchas cartas en la mano para poder seguir metiendo cartas al pseudo rampeo, ¿vale? O si no, directamente a la mesa. Y tiene emboscada y tiene vida 6, así que va a aguantar en mesa, vamos a poder lidiar con cosas de rival, maravilloso. A su lado, compañía mercenaria, coste 6, tiene emboscada y tiene formidable, así que mete estadísticas, tiene impacto directo y mete daño directo a la base del rival. Y a su lado, algo que me parece bellísimo como combo es el incursor despiadado. Coste 6, rojo-negro. Nos vamos a gastar 4 más. Es 10, pero desde el A a la U va a ser un 4-6 que va a meter 2 daños a la base del rival, 2 daños a una unidad del rival, que más tarde va a poder atacar, 4 daños, y que cuando es derrotada, otra vez 2 y 2. Así que se puede sacar un valor brutal en forma de daño de esta unidad. Y no solamente en forma de daño para terminar la partida, sino también para rematar unidades del rival, quitar escudos y, por tanto, que nuestras unidades que ya están en mesa, poder ahora sí, destinar todo ese daño a ir contra la base del rival y terminar partida. Me parece una idea muy potente a tener en cuenta. Y es un coste 6, que si lo bajamos desde el Don't Get Cocky, ¿no? Desde el no te pongas nervioso, va a seguir haciendo bastante daño. Todas las que he puesto menos Grogu van a seguir haciendo bastante daño y a lo mejor el suficiente para lidiar con cosas del rival. Por tanto, cambios, lo que su cartera y lo que les apetezca meter, póngalo en este deck, ¿vale? Eso sí, manteniendo una estabilidad, no metan demasiadas de estas cartas porque entonces muchas veces se van a encontrar con muchas cartas de mucho coste en la mano que a lo mejor no van a poder jugar y ya se estropea todo lo que pueden hacer, toda la magia que puedan hacer. Pasemos ahora a la parte de cómo gano, ¿no? Pero Alejo, muy bien, ya, todo bien, ¿no? O sea, me has explicado las cartas, que me tengo que arriesgar, pero controlando, que este combo, que el otro, que puedo hacer este cambio. Pero ¿cómo gano? ¿Cómo hago para ganar partidas? Bueno, jueguen y experimenten, ¿no? Al final hay un dicho, ¿no? Entre la gente que apuesta, que juega este tipo de juegos, ¿no? Bueno, un gran jugador no revela sus trucos. Y Han Solo Casino no va a revelar sus trucos, pero yo sí, ¿vale? Tranquilos que sí voy a traerles algunos truquitos para que puedan sacar partido a este deck desde el minuto 0. La primera es saber poder aguantar los primeros turnos, ¿vale? Y aquí hay varias cositas. Uno es por pura carta de la mano, ¿no? Hemos visto que tenemos costes 2, costes 3, costes 4, tienen estadísticas decentes, traen valor porque nos permiten mirar el deck y robar cartas, también porque tienen centinela. Eso nos va a poder ayudar a aguantar los primeros turnos, pero vamos a tener que aceptar que va a entrar daño a nuestra base. Aquí les va el primer truquito. Recuerden que podemos, incluso si no tenemos un coste 2 de mano, a mí a veces me ha pasado, tengo un Ezra, ¿no? Coste 3, 3, 4, que cuando ataca puedo mirar la carta super de mi deck y jugarla, descartarla, o sea, lo que hemos visto antes. Ok, no tengo coste 2 o no quiero jugar un coste 2 por lo que tengo delante, por lo que sé que me va a jugar el rival, giro a Han Solo, pongo una carta de mi mano como recurso temporal, ya tengo 3 en mesa. Y ahí puedo bajar a Ezra u otro coste de coste 3, ¿no? Importante, aguantar los primeros turnos y valorar si necesitamos hacerlo. Es mejor no hacerlo, porque luego esa carta que hemos bajado muy prontito, la vamos a echar de menos en turnos un poquito futuros. Si no, de todos modos, vamos a tener a Ezra 3-4 o al Centinela, que es un 4-3, que va a poder hacer daño a la base, no nos viene mal, y lidiar con algo del rival y ojalá sobrevivir.
O si no, incluso con extra, sacar carta y jugarla de nuestro deck en lugar de pagarla de mano. Por lo tanto, eso nos habilita también el reservar cartas de nuestra mano para futuros turnos de rampeo con Han Solo. A su lado, trío Calavera. Repito lo que dije antes. Es esencial R2, 3PO y Ezra para poder controlar la carta superior de nuestro deck. Sin ellos, todo se vuelve más inestable y somos un mid-range que curva muy mal porque tenemos costes rarísimos en nuestro deck, tenemos aspectos rarísimos en nuestro deck. Se va a convertir en algo muy distinto, de verdad. Intenten, fuercen tener R2 y o 3PO en la mesa y si no, Ezra para poder sacar todo el truquito, o sea, todo el partido a nuestros truquitos. Y controlar también la cabeza del rival. Mi experiencia en muchas partidas es: tengo una partida normal, a lo mejor brillante, pero normal, ¿no? Donde todo ha ido muy bien, R2, veo el deck, robo, no sé qué, digo un número, tal, no sé qué, te juego, no te pongas nervioso, te quito una unidad. Y el rival dice, ¿pero qué estás haciendo? O sea, ¿este deck qué es? Y luego le explicas, no, es Han Solo Casino, que, bueno, tiene una... Pero te la estás jugando muchísimo. Claro. Pero hay cierto control. El rival lo ha podido ver o puede ser que en su mente no esté tan... Porque a lo mejor es un jugador de control o jugador de mid-range donde simplemente bajas lo más gordo que tienes en mano y vas controlando y vas jugando la partida, ¿no? Entonces, ve lo que tú estás haciendo y dices, pero ¿cómo me vas a ganar? Porque no sabe cómo vas a ganar. Él no sabe qué vas a jugarle o en qué orden o qué efectos vas a plantear en mesa porque no sabe lo que está en tu deck. Hay algo muy extraño, ni tú sabes exactamente cómo se va a desenvolver toda la partida. Entonces, hay una parte de controlar la mente del rival que es buenísima. Al mejor de tres, como ganes la primera partida, bien, o sea, no sufriendo, sino bien, tranquilo, ¿no? Con cierta ventaja, bien, el rival va a estar desmoralizado porque no sabe, o sea, desmoralizado bien, no es un desmoralizado de... ¡Buah! Es el agro de Sabine Verde que me has ganado en 4 turnos, no he podido hacer nada porque no te puedo parar. ¿Para qué juego la siguiente partida? No, es un... ¿Qué me espera? No saben qué esperar. Y entonces a lo mejor le has mostrado cierta parte que es a Luke Skywalker, ¿no? Que lo has bajado, has hecho daño, no sé qué. Pero luego la siguiente partida lo que le vas a bajar es Windu. Vas a meter daño directo con... No te pongas nervioso, va a bajar Windu, ataca, se gira, ataca otra vez, limpias mesa o un Han Solo, ¿no? Me ha pasado mucho en primeras partidas de bajar a Han Solo, limpiar, por ejemplo, un Obi-Wan, ¿no? Un 4-6 del rival, yo le ataco, como lo derroto antes de que... O sea, por completo, Han Solo se queda en mesa sin ningún tipo de daño y el rival, todo lo que le bajaba se lo iba limpiando, ¿no? Y entonces luego juega en torno a Han Solo, pero boom, le bajas a Luke, o le bajas a Windu, o le bajas a Dooku. Es una troleada máxima que el rival no se puede preparar ante ello. Entonces jueguen, o sea, utilicen a su favor, sin faltar al respeto, intentando que la experiencia sea positiva para el rival, ¿de acuerdo? O sea, no es un deck frustrante. Aviso, hay Han Solos muy frustrantes, donde ese pseudo rampeo te ayuda a rampear de verdad y acabas bajando You Win súper rápido, y yo no sé si eso es una partida divertida para ambas partes, es una pregunta que dejo ahí al aire. Esto, yo no he sentido frustración del rival, es como, pero ¿cómo haces tantas cosas? Pero qué locura, pero ¿cómo me juegas esto? Y de verdad, puede ser muy divertida para ambas partes. Entonces, en nuestra parte, en ustedes como Han Solo Casino, que hay una responsabilidad de que sea una partida divertida y chida, diríamos en México, ¿no? Como alegre, como... correcta al menos correcta para el rival, porque si no, quitar las ganas de jugar al rival no está bien. Y por último, pensar a lo grande, ¿de acuerdo? Superar en valor. Hay veces que dices, me ha ocurrido, ¿no? Hago mulligan o de verdad voy a intentar bajar a extra y sacar mucho valor a extra. Y he dicho, venga, vámonos, ¿no? No tenía coste 2, guardé mis 2 recursos, giré a Han Solo, saqué a extra y eso hizo que luego el deck volara. ¿Hay veces que me he estampado? Sí. Porque esto es un juego también de estamparse. Pero piensan a lo grande y se van a divertir muchísimo más que si juegan conservador y van a jugando ahí con cuidadito. Jueguen a lo grande, se lo van a divertir, el rival se va a divertir, van a ganar partidas en ambas partes y va a ser muy, muy divertido. Y aquí viene un poco también la clave del deck, ¿de acuerdo? Es saber jugar muy bien lo que voy a explicar ahora, así que presten mucha atención. No es muy difícil, ¿de acuerdo? Pero presten atención porque a veces cuando empiezas a jugar el deck como que no es muy natural, ¿vale? Tenemos 5 recursos en mesa, ¿de acuerdo? Ya los hemos bajado de mano, todo bien, vale. Giramos a Han Solo para bajar otra carta de nuestra mano y meterla como recurso. El rival juega. Después iríamos nosotros. Sacaríamos a Han Solo. El rival juega.
Atacamos con Han Solo. Llevamos una carta de nuestro deck, la superior, a la zona de recursos. Tenemos 7 recursos. Si consiguen robar, tener alguna de esas 3 cartas en mano, ¿vale? You-Win, Han Solo o la Legión, para poder hacer este super rampeo con 2 recursos temporales en la mesa y sacar a tu líder más lo que tuvieras antes, más lo que hayas sacado de a la U o Han Solo o la Legión, vas a tener muchísima mesa, vas a tener mucha presión contra el rival y le vas a decir, ¿eres capaz de lidiar con todo esto ya? ¿O muy prontito? Si la respuesta es no sé o no, ¿vale? Ahí cuando hay que ver la cara del rival, como buen jugador de póker, ¿no? Hay que mirar la cara a ver qué información nos da la cara del rival, ¿no? Por eso la expresión de cara de póker, donde hay que intentar no mostrar ningún tipo de emoción para no dar pistas al rival. Bueno, pues ahí es donde miramos al rival y sabemos. Va a tener respuesta, no va a tener respuesta, más o menos la tiene, y eso nos va a dar muchas pistas también para ver dónde vamos, ¿no? Y si tenemos que llevar ciertas cartas a rampeo, si tenemos que guardarnos carta para hacer daño al rival, si nos va a sacar unidades. Es muy importante también conocer el meta, ¿no? Y conocer qué cosas puede tener el rival, si va a tener el batallón de leales, si va a tener Han Solo, o sea, va a tener otro Han Solo, va a tener una la U, va a tener... Saber un poco lo que puede sacar el otro para tomar decisiones con los recursos y con la apuesta, porque recordemos, hay riesgo, hay apuesta entre lo que tenemos en el deck, lo que tenemos en la mano y lo que podemos generar en la mesa. Mucho cuidado, y eso va casi a la parte siguiente de cómo perder, mucho cuidado de sacar a Han Solo y que justamente nos jueguen una carta que no le permita atacar, porque nos lo van a girar, o directamente que nos la derroten, porque habremos perdido mucho tiempo en esa ronda y a lo mejor no vamos a poder hacer lo que queríamos hacer desde nuestra mano. Y no siempre vamos a tener muchas cartas en la mano para adaptarnos. Si nos sale mal y el rival es capaz de lidiar con eso, posiblemente estemos un poquito regular. Bien, y por último, que es una de las cosas que a mí más me cuesta, porque como que normalmente mi estilo de juego es mucho de sentir que tengo control de la mesa y luego ya rematar, ¿vale? Si han visto algunas partidas mías, justo la última, la de Chihuahua contra Leia, como que... llegó un punto donde digo, creo que ya tengo la partida controlada, pero la tenía controlada hace como 1 o 2 turnos antes. Si hubiese ido por la cabeza, a lo mejor hubiese acelerado la partida a mi favor, ¿ok? Entonces, hay un momento muy clave donde tengo que ir a por la cabeza del rival. O sea, comienza una carrera de daño donde si sigo intentando sacar valor de mis trucos, quizá me pierda por el camino, sobre todo contra un deck controlero, ¿no? Donde nos pueda limpiar mesa y a lo mejor no tengamos capacidad de recuperarnos, o con otro deck mid-range que de pronto puede hacernos mucho daño a nuestra base y ganarnos esa carrera de daño, o simplemente lidiar con nuestra mesa, salir con ventaja y acabar con esa ventaja suficiente como para ganar la partida. Y es que si hablamos de perder, ¿cómo podemos perder? La primera es que te superen en valor, ¿no? Que es lo que he dicho ahora. Que a lo mejor el rival incluso responda muy rápido a la U, ¿no? A ese momento de rampeo extremo que tenemos, que el rival incluso haya rampeado antes, como puede ser Boba Verde, ¿vale? O otro verde de maldad que también puede rampear de un modo absurdo, que tengan muchas formas de lidiar con nuestras amenazas, sobre todo cuando hemos sacado una a una. Entonces, por ejemplo, azul, negro es un dolor para este deck, ¿de acuerdo? O eso, mid-range potentes que saquen unidades bien fuertes, que puedan tener incluso más vida que la nuestra y que por tanto, cuando queramos hacer nuestro turno fuerte, ellos ya tengan mucha presencia en mesa y puedan lidiar fácil. Ahí es donde es fácil que podamos llegar a perder. Por eso, si hemos jugado R2, 3PO y tenemos algún daño directo desde mano, ¿no? Con no te pongas nervioso, podemos intentar acabar con esas unidades del rival para poder tener ventaja en el momento clave. Ya lo dije también antes, el turno donde sacamos a Han Solo nos pueden hacer mucho daño si tienen respuesta inmediata y no podemos hacer el ataque para poder sacar ese recurso adicional temporal para poder tener un turno, un coste 7 fuerte desde nuestra mano. Ojito también con eso. Importante tener en cuenta que vamos a estar todo el rato revelando información al rival, ¿vale? Por ejemplo, si robamos carta con R2, hay que mostrarla. Cuando juguemos las 2 cartas de riesgo, ¿no? La de eres mi última esperanza y no te pongas nervioso, el rival ya va a decir, uy, esto es rarísimo. Y van a acordarse que alguien les explicó que Han Solo Casino, ¿eh? Entonces le estamos diciendo ya a qué estamos jugando. Entonces, ojito con la información que revelamos al rival y en qué momento. Cuando rampeemos con Han Solo llevando recursos temporales, ¿no? Y tengamos que descartarlos, el rival va a poder ver esa carta. Entonces, dependiendo de lo que descartemos y lo que le mostremos al rival, el rival va a entender de qué va nuestro deck. Y también va a entender
¿qué estamos quitando? ¿No? Entonces, si hemos quitado varios Windows, él ya sabe que no vamos a sacar varios costes 7 que puedan tener impacto de lidiar mesa una y otra vez, ¿no? Entonces, ojo, si hemos quitado Han Solo, si hemos quitado Luke Skywalker, porque normalmente vamos a llevar esas cartas. Entonces, mucho cuidado con qué cartas estamos descartando de nuestros recursos temporales, porque estamos dando pistas al rival. Y, muy importante, no entender o no llevar bien el tempo de la ronda, ¿vale? Si lo que hacemos nada más empezar nuestra ronda, en ese turno mágico donde ya tenemos 5 recursos en la mesa, si lo primero que hacemos es girar a Han Solo, sacar a Han Solo y atacar con Han Solo, le estamos diciendo al rival que queremos jugar muy rápido ese turno 7, ¿no? Ese coste 7 de nuestra mano. Le estamos dando mucha pista. Estamos malgastando mucho ese tiempo de la ronda. Cuando más valor he sacado yo es cuando el rival ya no tenía ningún tipo de respuesta. He conseguido tener varias unidades en la mesa. Por ejemplo, R2 y 3PO sería increíble. Ataco con uno, veo el top deck. Ataco con otro, robo el top deck porque ya he visto el coste. Esa carta que a lo mejor no la quería robar, la uso para llevar de nuestra mano girando a Han Solo. Ya van 3 activaciones entre medias antes de hacer nuestro turno fuerte, ¿no? Porque girar a Han Solo es esperable, ¿no? Está bien. Podemos incluso, el rival no sabe si queremos sacar ya a Han Solo para hacer el ataque o queremos primero jugar un coste 6 de nuestra mano y luego bajar a Han Solo para hacer un ataque y mantenerlo en mesa y sacarle más valor y que no nos lo puedan herir. Hay muchas incógnitas ahí. Jugar bien ese tempo de la ronda es clave y puede ser importante entre tener un turno demoledor o tener un turno descafeinado donde el rival diga, bueno, no ha sido tan grave. Y hasta aquí, gente, yo creo que ya he hablado mucho del deck. Por favor, diviértanse mucho con él, es muy divertido, sean condiciosos, piensen a lo grande y practiquen mucho. Posiblemente, a lo mejor no sea su estilo, porque cada uno tenemos nuestro estilo de jugar. A mí me encantan las mecánicas locas de que me exigen mucho el pensar y el tratar de adelantarme a lo que va a hacer el rival, ¿no? O sea, el jugar 2-3 jugadas por delante, me encantan ese tipo de decks. Este es uno de ellos, ¿vale? Pero también con tu propio deck, porque tienes que hacer un montón de combinaciones y demás. Si no es tu estilo, pero quieres divertirte, prueba, prueba y prueba. No vas a tener resultados solamente en partida 1, en partida 2. Puede ser que te estampes. Prueba contra la IA en Force Table. Prueba con algún amigo que no tengas ningún tipo de prisa, que te puedas tomar turnos tranquilos de pensar, de ver qué hago, tal, ¿vale? Y luego lo puedes llevar un día a jugar retas a tu tienda o a un torneito local que quieras ir un poquito más tranqui porque llevas ya ganando 5 torneos con Boba Verde y quieres llevar algo distinto para que la gente no te odie. Me parecería perfecto. Con calma, prueben y jueguen mucho porque de verdad es complejo, pero cuando das con la tecla es súper disfrutable este deck. Muy, muy recomendable. Déjenme en comentarios si es que les ha gustado, si ven alguna cosa que les esté funcionando mejor. Hay Han Solos mucho más de atracar que a mí no me gustan porque no creo que sea muy disfrutable para el rival, ¿ok? Pero cada uno, esto es un juego competitivo, o sea, se puede tomar de forma muy competitiva y Han Solo competitivo tiene resultados. Hay torneos donde está llegando al top 8, donde está consiguiendo muchas victorias. También dejen, si quieren, esos links de esos decks que ustedes están jugando. Cañal, te estoy citando a ti, por si quieres compartirnos alguno, que es el señor Han Solo, con el que más juego Han Solo, en contra, ¿vale? Deja tu link si quieres en la parte de comentarios para que otra persona pueda ver un Han Solo más competitivo. Y nada, así tienen bastantes opciones. Gracias, gente, espero que os haya gustado. Esta semana sacaré un nuevo tier list para terminar con Mando, ¿vale? Será Mando, Heroísmo, Maldad. Ojalá les guste mucho y creo que el miércoles va a haber sorpresita, así que no mía no, va a ser de la empresa, nos van a mostrar cartas, así que también tendrán contenido el miércoles. Espero que todo vaya muy bien y sea posible. Gracias, gente, diviértanse mucho jugando Star Wars Unlimited. Chao.